Queridas amigas, amigos, estamos en otro de los encuentros de los miércoles y hoy vamos a tratar un tema peculiar, también por la forma en la que lo desarrollaremos. Se trata del autoconocimiento y a lo que quiero invitaros es a plantearnos qué es o en qué medida nos conocemos realmente. A veces, de vez en cuando, nos convendría mantener una especie de diálogo con nosotros mismos, donde podamos preguntarnos, donde podamos interesarnos por esa otra parte que a veces damos por sentado, que está ahí, esa otra parte que a veces está como observando o que está medio dormida y a la que no damos demasiada importancia, porque tal vez también en nuestros días estamos demasiado enfocados en lo externo, demasiado enfocados en las cosas que ocurren a nuestro alrededor y no nos damos tiempo para nosotros mismos. Bien, pues mi propuesta de hoy es esa. Hoy vamos a concedernos tiempo para conocernos un poco mejor. ¿Y en qué consiste conocerse un poco mejor? ¿En qué consiste ese autoconocimiento? Pues en prestar atención a esas pequeñas cosas, como decía antes, que normalmente pasan desapercibidas. Lo que sentimos, lo que pensamos cuando estamos viviendo algo, lo que está en el fondo de nuestro pensamiento, de nuestros sueños, de nuestras expectativas de vida y que a veces va quedando ahí como relegado y abandonado. Porque hay demasiadas cosas, demasiadas obligaciones, demasiadas responsabilidades fuera que tenemos que atender y no hay tiempo para ese diálogo interior, no hay tiempo para escucharnos en eso que a veces es lo esencial en nuestra vida. Justamente la única clave que puede permitirnos llegar a donde de verdad deseamos, a la felicidad y además a través del camino de la coherencia. Bien, pues iremos entrando en esto poco a poco a lo largo de esta entrevista desde distintos puntos de vista. Y la entrevista también tendrá su peculiaridad como una propuesta que yo también os hago para este juego del autoconocimiento, este concedernos tiempo a nosotros mismos para escucharnos mejor, para escuchar lo que a veces también puede que no hayamos querido escuchar, lo que nos molesta, lo que nos hace sentir culpables tal vez, pero no porque tengamos necesariamente que sentirnos culpables, al revés, no se trata de culpas, se trata de entender por qué en algún momento, a lo mejor, nos hemos juzgado como culpables de algo, tal vez en referencia a una estructura, una estructura moral, una estructura de valor externa a nosotros mismos. Ahora tenemos que ser abogados de nosotros mismos, es decir, tenemos que escucharnos, entender por qué aquello lo deseamos, por qué aquello era tan importante y lo dejamos pasar por un convenio con profesional o con la pareja o con la familia. Casi siempre hay algún porqué. Esto no quiere decir que tengamos que volvernos absolutamente egocéntricos, egoístas. Siempre tenemos que escuchar nuestro entorno y responsabilizarnos también de ese compromiso con nuestro entorno, sea lo que sea, insisto, profesional, familiar, de pareja, social, político o religioso, económico, en el sentido que sea, sí es importante que asumamos nuestras responsabilidades. Pero, por otra parte, en un contrato, sea explícito o implícito, no hay solo una parte, la parte contratante, también está la parte que se contrata. Es decir, nosotros mismos también tenemos que ser parte activa en ese contrato social, como diría Rousseau, en ese contrato con los demás, en esa responsabilidad para compartir nuestra vida y para alcanzar metas conjuntas que nos hayamos propuesto. Una responsabilidad en la que tenemos que ser de partida íntegros. Si no nos conocemos a nosotros mismos, es muy difícil que haya integridad. Es muy difícil, porque en algún momento es posible que algún aspecto oculto reaccione por saturación o por lo que sea y nos traicione.
y nos haga hacer algo que quizás luego nos haga arrepentirnos. Bien, se trata de evitar eso. Se trata de evitar que esas partes ocultas o no atendidas de nosotros mismos en algún momento nos sorprendan. Por eso ahora vamos a llevarnos bien y vamos a comenzar con este diálogo con nosotros mismos. Vamos a conocernos, vamos a presentarnos a nosotros mismos en forma de juego, evidentemente. No hay que volverse esquizofrénico para esto, simplemente jugar a que, como yo voy a hacer ahora, pues nos entrevistamos a nosotros mismos ante el espejo y nos preguntamos cosas desde una perspectiva quizás más objetiva para que la otra parte subjetiva se exprese y dé lugar a recuerdos, observaciones, reflexiones que tal vez no habíamos tenido muy en cuenta hasta ahora. Bien, pues vayamos a esta siguiente propuesta de entrevista con nosotros mismos. Pues aquí estamos en la entrevista. Utilizaré un método que algunas personas han sugerido para poder mirar desde otros puntos de vista y es el sombrero. Cuando ocupo un lado, pues me pongo el sombrero y cuando estoy en la otra perspectiva, me lo quito. Y esta es una forma del cambio de sombreros, por ejemplo, que se sugiere para tener distintos puntos de vista. Entonces, lo aplicaremos aquí. Así es que nos presentaremos. Yo soy Juan Antonio López Benerí, doctor en educación y ahora también estoy llevando a cabo entrevistas para ese desarrollo del conocimiento en relación con las personas, en una forma de antropología filosófica. Y aquí está el otro Juan Antonio. Juan Antonio como escritor, así el estilo como de Hemingway, salvando las distancias, ¿no? ¿Cómo podemos empezar esta entrevista? Pues simplemente puedo preguntarme, ¿cómo ocurrió eso de empezar a escribir? ¿Cuándo empezaste y de qué manera? Pues mira, yo empecé a escribir más o menos cuando tenía 12, 13, 14 años. Por un lado, escribía poemas en esa agonía de la adolescencia donde yo me ahogaba en mis propias emociones por una dificultad a la hora de expresarme. Yo era muy tímido, muy introvertido y me resultaba muy difícil transmitir o expresar mis sentimientos. Por eso es por lo que comencé a escribir poesía. Incluso tengo una anécdota muy peculiar, ¿no? Una vez en Madrid estaba en un Burger King y, bueno, en un departamento, bueno, en un sitio de estos de hamburguesas y pues la chica de la cajera, bueno, la cajera pues me gustó, ¿no? Pero no me atreví a decirle nada. Así es que escribí un poema para dárselo. Cuando fui a pagar, le di el poema y no me quedé para saber si lo leía o escuchaba la respuesta. Siempre me arrepentí de eso, me quedó la intriga, ¿le gustaría o no? Pero por lo menos fue una forma de empezar a expresar mis sentimientos y comunicarlos, porque no basta solo con ponerlos en un papel, también cuando empezamos a comunicarnos también hay un propósito de transmitir ese mensaje, esa expresión o esa fantasía nuestra. Así es como empecé por un lado. Por el otro, empecé también con relatos. Un primer cuento de un hada, de la hada Ilusión, que está publicado. Y entonces, pues claro, me costaba muchísimo. Iba muy poco a poco, muy lentamente. Pero también ocurrió otra anécdota. Por ese tiempo, pues tenía una amiga que me dijo que había empezado a trabajar en una editorial y que cuando terminara el cuento, pues a lo mejor me lo publicaban. Yo estaba todo ilusionado, pero iba tan lento con el cuento. No obstante, un día quedé en Madrid con ella, me llevó a un café literario, yo tendría como 14 o 15 años, y me presentó como escritor. Eso me hizo mucha gracia, pero, en fin, lo que ocurre es que tampoco llegué a poder concretar nada. Antes de terminar el cuento,
pues perdí el contacto con esta chica y ya no he vuelto a saber de ella. Así es que tampoco me editaron el cuento en la editorial, pero el cuento sí lo escribí. Y luego he escrito muchísimos otros cuentos. Ahora tengo como 6 libros de cuentos, de historias breves, además de las novelas y los ensayos. Pero todo ha sido un camino que me ha ido llevando a desarrollar cosas. Otro de los estilos literarios que fui desarrollando fue como la literatura de inspiración. Yo como a los 18, 19 años empecé a tener una serie de experiencias internas como místicas, como si tuviera un diálogo con algo especial, con algo luminoso, con un ser luminoso, puede ser un maestro. Y cuando yo escribía eso en ese diálogo, la verdad es que el fruto fue muy peculiar. El primer libro que publiqué fue en este sentido y se llamó Yeshua, donde yo desarrollaba un diálogo interno donde Yeshua, o esa representación como maestro de Jesús, en un ámbito no necesariamente religioso, sino simplemente místico o filosófico, pues era como que yo escuchaba en mi interior reflexiones, propuestas, observaciones sobre la vida. Eso me resultó muy curioso, muy especial, y también ese libro llamó la atención a muchas personas y en distintos lugares, porque por cuestiones de azar, ese libro también llegó a América y hubo gente que de América vino a verme porque el libro les había impactado. Bien, pues luego ya cuando estaba desarrollando la carrera, cuando estaba estudiando filosofía, pues empecé también a interesarme por la hermenéutica y de ahí por los sueños. Y por eso pues publiqué sobre los sueños, aparte de que también en ese tiempo me invitaron a participar en una revista, a participar con artículos mensuales, y pues yo iba escribiendo sobre ese tema, los sueños. Ellos me decían que era un tema interesante, que no tenían nadie que escribiera sobre ello, y comencé con ese tema. Así es que así fui abriendo la puerta de los ensayos, dentro de un ámbito como psicoanalítico más popular, haciendo referencia fundamentalmente a Freud y Jung. Y desde ahí el tema de la interpretación de los sueños se ha convertido en uno de mis referentes. El libro de Cómo interpretar los sueños en Novelisco actualmente pues también ha sido uno de los más vendidos de los míos. Así es que así es como empecé. ¿Qué otras cosas pueden interesarte? Vaya, me parece que es muy peculiar ese proceso y que además avanzaste en distintas líneas paralelamente. Pero, ¿qué es lo que tú consideras hoy en día que es el método, la forma de expresión más adecuada y qué sentido tiene escribir hoy en día cuando casi todo el mundo lo que hace es ver películas en lugar de escribir? Pues mira, yo entiendo que es cierto, hoy en día parece que los escritores estamos de capa caída de una forma muy peculiar, porque todo el mundo necesita guiones, todo el mundo necesita historias para poder luego convertirlas en películas, por ejemplo, pero no se considera a la gente que escribe, o no se considera en su mayoría. También es cierto que hoy en día escribe muchísima gente, se publican muchísimos libros, hay concursos de novela a los que yo me he presentado y que a veces pues participaban más de 1000 personas. ¿Cómo es posible en un concurso de novela que pues puede tener 200 páginas como mínimo la novela, que un jurado de 5, 6, 7 personas se lea 1000 novelas en 6 meses? A mí eso me parece bastante difícil. Pero bueno, así está el mundo. Antiguamente posiblemente se escribía menos. No obstante, la cuestión de escribir una novela, por ejemplo, no es tanto para hacerse rico y famoso como en las películas de Hollywood, donde parece que alguien escribe una novela e inmediatamente ya salta a la fama y se hace millonario. Esa no es la realidad del mundo de la escritura,
aunque lo sea para algunos, si hay algunas personas que les ocurre, o porque, bueno, por las razones que sean, ¿no? Entre otras cosas también por la calidad, evidentemente, o por lo menos eso quiero suponer. Pero la realidad de escribir no es tanto para ganar dinero o para hacerse famoso. La realidad de escribir es otra forma de dialogar con nosotros mismos. Y eso es lo que a mí más me llena. Cuando yo escribo una novela, yo voy desarrollando unos personajes, voy creando unos personajes, voy creando unas historias con las que yo mismo interactúo. Y eso es como un mundo especial. Por supuesto que tengo claro lo que es el mundo de la novela, el ámbito de la novela y el ámbito de mi vida real, porque si no estaría entrando en una enfermedad mental. Pero quizás también eso me salve de entrar en una enfermedad mental, precisamente porque puedo jugar a eso, porque puedo crear personajes, puedo proyectar sobre ellos mis miedos, mis deseos, mis obsesiones, mis peculiaridades y resolverlo, entrar en problemas con ellos, incluso a veces morir con ellos, amar a través de ellos. Entonces, por eso es por lo que he escrito ya como unas 10 o 12 novelas y en todas ellas, ahora mismo también estoy escribiendo una, en todas ellas hay algo muy peculiar. Aparte del juego, de que puedes cambiar la edad del personaje, el sexo, o sea, es algo interesantísimo. Ahora bien, empezar por escribir una novela es también algo muy, muy difícil. Por eso es conveniente empezar con relatos cortos. Así es como yo también empecé. Por eso tengo publicados ya unos 6 libros de relatos y gané incluso un concurso de libro de relatos hace ya unos años, donde me premiaron la colección entera. Cuando tú quieres escribir, lo importante es sintonizar con lo que tú sientes, con lo que llevas dentro y que puedas, como yo fui descubriendo, como he dicho antes, en esa adolescencia, que tú puedas expresar lo que está en ti y que a veces no puedes contar a otras personas, o puedes aprender a abrir ese tipo de realidad subjetiva para tomar distintas perspectivas y desarrollar un diálogo interno que aclare tu camino de vida, que te permita conocerte en distintos aspectos más luminosos o más oscuros, porque todos tenemos de todo y es importante valorar todos esos aspectos complejos y hacerlos generar una forma de coherencia interna. Entonces, esto es lo que yo valoro de la literatura por encima de todo. La literatura para mí es una forma de vida. Escribo para vivir en muchos sentidos, para mantenerme vivo, para generar una coherencia y sobre todo para conocerme a mí mismo. Muy bien, pues muchas gracias, Juan Antonio, Juan Antonio escritor. Y yo creo que han aparecido distintos aspectos que pueden ser de interés, por supuesto para mí, porque aunque parezca mentira, pues cuando hablamos desde un rol o una propuesta distinta, desde una visión distinta, aparecen cosas en ese diálogo que antes no habíamos pensado. Por lo tanto, es un autodescubrimiento. Pero también espero que este autodescubrimiento os sirva en distintos aspectos para entrar en ese juego, ya sea a través de la literatura, de la pintura o de cualquier otra cosa que te permita atreverte a expresar, a plasmar lo que tú vives, lo que tú sueñas, lo que tú deseas, porque eso es valioso. Bien, y en el apartado de libros, pues yo os propongo, ya hemos hablado de la serie de Desconcierto, y ahora os propongo el segundo libro de la serie, que se llama Orígenes, donde la protagonista de estas novelas esta es una mujer que pues, es escritora y es música. En este libro, precisamente, pues va haciendo todo el desarrollo para convertirse en escritora de fama y en música, o
a través de su violín, pues va transmitiendo esa parte interna en muchos países, en lugares diferentes y con diferentes personas y con un propósito. Un propósito de autodescubrimiento y también de comunicación desde aquello que difícilmente se pone en palabras. Pero en este libro lo que fundamentalmente se trata es de su historia, es decir, cómo se va convirtiendo en escritora, cómo a través de una serie de viajes y una serie de libros que va leyendo, va encontrando una serie de pautas que le abren un camino, un sentido en su vida, desde donde después descubre su auténtico tesoro. Yo creo que todos tenemos un auténtico tesoro en nuestro interior por descubrir y que a veces necesitamos pues, ir acercándonos desde distintos ángulos, con lecturas, con viajes, con cursos, con conversaciones, con posibilidades de abrir los ojos a otra forma de realidad que a veces duerme en lo más profundo de nuestro ser. Bien, pues aquí os dejo la novela Desconcierto. Espero que esta os guste. También se puede empezar, aunque sea la segunda de la serie, se puede empezar por aquí y luego seguir con la primera, porque cada novela tiene su propia estructura y con un fin en sí mismo, aunque todas, las 4 que ya están publicadas, pues tienen evidentemente una continuidad de toda una historia y le dan un sentido mucho más completo, no solo a la protagonista, sino a la reflexión social, a la reflexión sobre lo que está ocurriendo en estos días. La novela está ambientada en el... Bueno, esta no, en las otras 3 novelas están ambientadas en el 2020. Esta es un recorrido de 20 años anteriores en la historia de la protagonista, que tiene también un sentido. En fin, aquí os dejo esta propuesta, Desconcierto, la podéis encontrar en Amazon, se puede leer como ebook y también se puede descargar en papel como este que tengo yo ahora en mi mano. Pues bien, ahí seguiremos, hablando de libros, compartiendo el autoconocimiento. Y con respecto a los cursos, pues ya que estamos tratando el autoconocimiento, pues evidentemente, como ya sabéis, esto es una de las partes que yo incluyo en mis cursos de inteligencia emocional. Están en línea y se puede acceder a ellos de distintas formas. Aparte de que también, por supuesto, hago aportaciones en mis libros de emociones y de El corazón inteligente, de los que ya he hablado en otras ocasiones, publicados en la editorial, en Ediciones Obelisco. El tema del autoconocimiento tiene un formato propio que se puede seguir, es decir, hay un curso específico que también está en línea que se puede seguir exclusivamente sobre ese tema, y ahí hay una serie de reflexiones que yo propongo y también una serie de ejercicios para poder ahondar en ese aspecto que a veces es menos conocido de nosotros mismos y que resulta de esencial necesidad el poder profundizar en él. Como dije al principio, si nosotros no nos conocemos a nosotros mismos, si no somos coherentes con nosotros mismos, y para ser coherente pues hay que saber un poco qué somos, quién somos, es muy difícil que podamos comprometernos seriamente con cualquier persona, con cualquier programa, con cualquier proyecto, porque en algún momento puede que entremos en contradicción. Y eso es lo que lleva, entre otras cosas, a la corrupción, tan conocida, tan manida, tan hablada en las noticias hoy en día. La falta de autoconocimiento nos puede llevar a la autotraición y a la corrupción en un ámbito social. Por eso es tan importante conocernos bien, saber dónde estamos e integrar los distintos aspectos de nuestra naturaleza que, una vez conocidos, deben formar parte del equipo de la realidad compleja que somos como seres humanos. Una realidad compleja, importante, valiosa, que está ahí, tocando a tu puerta. Bien, pues te invito a que entres en la página de
métodobenedi.com, ahí veas los distintos cursos y pues te pongas en contacto para poder desarrollarlos en un formato o en otro, a través de videochat, a través de curso online sincrónico o, en fin, hay distintas modalidades. Y si no las ves directamente, pues pregunta, porque sí, ya llevo muchos años interesándome, esforzándome, trabajando para poner a disposición de cualquier persona que lo necesite estas herramientas que son de fundamental importancia para nuestro desarrollo humano. Hasta pronto.